Mis amigos y mis amigas, ¿cómo están ustedes? Un abrazo de verdad fraterno y cariñoso para ustedes. Me alegro mucho de compartir de nuevo aquí con ustedes. Y de esto se trata, de que nosotros sintamos que cada voz que suena sea una voz de esperanza, una voz de amor, una voz de ternura, una voz que me acompañe en este caminar. Aquí estamos acompañándonos mutuamente, nosotros compartiendo aquí nuestras inquietudes, nuestras visiones, nuestros intereses, tratando de que este país y que nuestros países, donde quiera que usted esté, que seamos mejores cada día más. Aquí estamos en Pensamiento Global, estamos aquí en RNN, este canal 27 de la República Dominicana, y estamos también en todas las plataformas digitales. Y por supuesto, usted puede entonces, después de este programa de hoy domingo, pues entonces mañana o pasado, cuando usted quiera, sígalo escuchando, porque vamos a tener hoy una entrevista especial y estelar con una persona de mucha visión, de mucha capacidad y sobre todo una persona que ha hecho huellas en el camino. Señores, yo quiero primero decirles que hemos pasado, siempre hacemos pequeños comentarios en este proceso. Yo creo que la situación internacional sigue caldeada, por supuesto. Me ha llamado mucho la atención el hecho de la reacción que ha tomado Donald Trump con respecto al caso de la conversación o las conversaciones que ha tenido con su colega Putin. Vladimir Putin como que se le ha virado al hombre y entonces como que al hombre tampoco le ha gustado. He escuchado y visto un llamado, una propuesta de esta persona que para mí es un criminal de primer orden, llamando, pidiendo, solicitando premio Nobel de la Paz, ay mi madre, para Donald Trump. Bueno, como después que se hicieron las palabras, hay palabras que todo el mundo pronuncia y que puede pronunciar. Yo espero que nunca pase eso, porque yo sería de lo que diría lo siguiente. De a partir de ahí no creo entonces premio Nobel de la Paz. Pero bueno, señores, como también tampoco estuve de acuerdo porque le dieran el premio Nobel de la Paz a Barack Obama. No creo que se lo mereciera tampoco. Barack Obama, con todo el respeto, por supuesto, que tengo para él. Además, yo creo que es importante notar que se dieron pasos significativos en la cuestión de la aprobación o preaprobación, pues es un proceso todavía no terminado, del Código Procesal, el Código Penal de República Dominicana, que ha sido un proceso largo, tortuoso, las tres famosas causales con el problema, bueno, es una guerra que siempre hemos tenido. Bueno, y por último, debo destacar que en República Dominicana hay una iniciativa de algunas medidas para la cuestión de la viabilización del tránsito, que creo que es una buena propuesta en el sentido de que lo que hay que modificarla en el camino, eso es lo que tenemos que hacer, no solamente criticarla, modificarla. Y por último, quiero decirles a los amigos de República Dominicana particularmente, que yo quiero decirles claramente, señores, cuando uno hace oposición al gobierno, uno tiene que también ser respetuoso de uno mismo. Creo que lo de Senasa expresó claramente el irrespeto que la clase política se tiene a sí mismo. Criticar a Senasa, de que está desfalcado y toda esa cosa, sabiendo uno lo que es Senasa y sabiendo ellos lo que es Senasa, y sobre todo, sabiendo la oposición que lo que hizo, no es Senasa, sino el gobierno en general. Yo creo que toda esta cosa hay que verla fríamente. Hay una frase que dicen por ahí, ese es el trabajo de la oposición. Yo no creo eso. Usted tiene también que tener oposición, hacer oposición, pero también hay que también tener juicio para hacer oposición, para que usted no le digan que es un loquito, porque eso es lo que parece mucha gente de la oposición, una parte de loquito cuando hablan de Senasa, y eso también hay que ser, uno tiene también que respetarse. Bueno, señores, yo no voy a hablar más porque hoy tenemos una persona que nos va a hablar mucho y bueno, o poco y bueno, no importa, pero va a hablar. Señores, nosotros queremos decirles que hemos decidido invitar a una persona que tiene unos cuantos años, que ha ejercido el sacerdocio y él nació en Villa Altagracia, la tierra linda de Villa Altagracia,
la tierra montañosa y fresca y agradable de Villa Altagracia, de República Dominicana. Pertenece a la provincia de San Cristóbal de la República Dominicana. Sus padres, hijos de Doña Luz la Antigua, y también de don Pedro A. Guzmán. La A es de Antonio. Bueno, sí, siempre la A. Son unos 7 hermanos. Entró al seminario en el 1972 y terminó los estudios de filosofía y teología en el 1980, graduándose de magna cum laude. Fue ordenado sacerdote en agosto, creo que el 9 de agosto, ¿verdad? El 9 de agosto, yo tengo la memoria todavía, qué bueno. El 9 de agosto de 1980, allá mismo en Villa Altagracia. Lo recuerdo como ahora, un bello acontecimiento. Desde 1980 fue miembro del equipo de formadores del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, que por cierto aquí está lo que es la Pucamaima, que era el seminario mayor y que después fue trasladado a la Sarasota con Núñez de Cáceres, ¿verdad? Bueno, entonces, como le dije, dirigió las vocaciones sacerdotales también en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Fue en los años 84, 88, fue catedrático de la Universidad Católica Pontificia Católica, la Universidad Católica Pontificia Madre y Maestra, enseñando medios de comunicación y metodología de investigación científica. Después fue nombrado en el 1987 párroco de la iglesia San Rafael en Boca Chica. En 1990 llegó a Estados Unidos y ejerció el sacerdocio ministerial pastoral en New Jersey y también en Boston, la capital de Massachusetts. En 1995 ingresó a la Iglesia Episcopal de Puerto Rico y fue recibido como sacerdote en 1996. En ese tiempo conoció a su esposa, la doctora Odeida Dalmací, con quien contrajo matrimonio en 1996. Tienen 3 hijos, Alex, Jonathan y Kendry. También fue vicario de la iglesia San Judas Tadeo en Aybonito de Puerto Rico, y en 1998 llegó a Camden, en New Jersey, y fue nombrado vicario de la iglesia San Andrés, donde sirvió por 26 años y meses, hasta el 31 de julio del 2024, que fecha en que decidió jubilarse. Sirvió por más de 26 años en una comunidad de gente sencilla, pero de un corazón lleno de Dios. Al terminar este ministerio, recibió la noticia de que la ciudad de Camden había aprobado nombrar la calle frente a la iglesia con su nombre. Qué lindo, Pedro, ¿eh? Bueno, en la diócesis de New Jersey fue presidente de la Comisión Hispana del Comité de Compañerismo con Ecuador, miembro del Comité Permanente. Bueno, señores, podríamos decir muchas cosas más de Pedro Santiago Guzmán. ¿Cuál es el segundo apellido? La Antigua, sí, ¿verdad, doña Luz? Pedro, bienvenido aquí al programa Pensamiento Global. Gracias, Toño, por recordar esos momentos bonitos de la historia que Dios ha hecho en nuestras vidas, y recordar que también contigo en el seminario pudimos compartir la entrada en el mismo año y después hacer tesis en común para graduarnos de filosofía. Así mismo. Fue una experiencia bonita. Gracias por tu invitación. Pero yo estaba ya con un pie en el avión que me iba para Alemania a estudiar en Europa, y justamente en ese momento estábamos Pedro y yo forzando para que terminar la tesis, porque en esa época Pedro y yo, y también otros más, no tuvimos la vocación de los 4 años, sino 3 años de filosofía. Entonces, para completarlo, nos faltaban unas cuantas materias, completar el 4º año. Para la tesis. Bueno, Pedro, qué bonito verte aquí en este programa, de verdad, me alegra mucho. Bueno, Pedro, además de todo lo que hemos dicho, Pedro, ¿cómo tú te identificas?
o lo voy a decir, porque el sacerdote, lo voy a decir usted, por respeto también al público. ¿Cómo usted se identifica, Padre Pedro Santiago Guzmán? ¿Quién es Pedro Guzmán, Pedro Santiago Guzmán? Como tú has dicho en la biografía, mis padres, don Pedro Antonio y Luz Graciela, la antigua, pues me enseñaron y me moldearon para ser la persona que soy hoy. Me siento muy bendecido. Como dice el salmista, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. O sea que el Señor ha ido moldeándome también según su voluntad y yo me siento plenamente satisfecho de lo que Dios ha hecho a través de mí para la gente en este ministerio sacerdotal, que es una bendición servir. Pedro, la familia está en crisis, dicen algunos. Yo no creo que están en crisis, pero bueno, hay problemas o por lo menos hay amenazas muy serias. Me gustaría que tú compartieras aquí como sacerdote, como una persona cristiana, de una visión familiar, también con un sentido y un profunda valoración del matrimonio y también de la familia, de tus padres, que acabas de mencionarlos. ¿Qué tú aprendiste de tus padres, Pedro? Primero, tanto mamá como papá fueron gente dedicadas al trabajo. Fueron personas que nos enseñaron desde pequeño a ir al templo, aunque había que caminar un espacio de 1 hora para llegar a la iglesia en Villa, y íbamos sin familia. ¿Cómo se llama el campo donde naciste? Yo nací en el mismo pueblo de Villa Altagracia. Ah, el mismo sí, pueblo. Sí, en la calle Padre Villini. ¿Y por qué tantas horas para caminar entonces? Una hora porque había que hacerlo siempre a pie y íbamos en familia y al paso. O sea, la ruta no era muy larga, pero íbamos todos los domingos a la misa de las 6 de la mañana. Y los callejones seguro que no estaban como hoy, ¿verdad que no? No. Me imagino que la caminata se hacía larga y entretenida porque uno iba al paso disfrutando el caminar con la familia. O sea que mamá y papá desde el principio fueron gente de fe. Gente de fe y gente de responsabilidad y con un gran sentido de valorar al otro. Para mí eso quedó marcado, valorar al otro. Pedro, si quiere continuar hablando de tus padres y algunos valores también que hay que destacar, pero yo quiero también, al mismo tiempo que tú me retrates, cómo tú ves el mundo ahora en este momento, como un hombre de fe y de esperanza y de amor que tú eres. ¿Cómo tú ves el mundo en este momento? Pero eso va a ser, ¿sabe cuándo? En la próxima pausa. En unos minutitos, en unos segundos, volvemos con el padre Pedro Santiago Guzmán. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta.
creados a su servicio, presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Señores, estamos aquí, Antonio Reynoso, con mucho gusto con ustedes, con este domingo especial. Todos los domingos son especiales y más para nosotros en este programa de Pensamiento Global por RNN, Canal 27 y por todas las plataformas digitales. Y por supuesto, con el gran deseo de caminar juntos con ustedes, todos juntos, con este pensamiento global, pensando en todo, pero al mismo tiempo focalizado en algo grande. Y es que nosotros tenemos que caminar juntos, pero sobre todo ser felices juntos, que es lo más importante. Padre Pedro, cuando yo le interrumpí para pasar a una pausa, estaba hablando de su familia y los valores que usted ve de la familia y sobre todo cómo esos valores empapó su vida y la nutrió para servirle al pueblo dominicano y también a otros lares, a otros pueblos, a otros lugares. Si quiere terminar esa parte ahí y que inmediatamente me tome la preguntita de ¿cómo ve el mundo en este momento el padre Pedro Santiago Guzmán? Sí, la realidad que nos ha tocado vivir, vamos a decir, en los últimos 20 años con este proceso avanzado de tecnología, centrada más en lo técnico que en lo humano. Eso es el desafío para nosotros, cómo valorar a las personas no por lo que tiene, sino por lo que la persona es. Pienso que el mundo ha girado mucho en torno a los valores que nosotros en nuestra época lo teníamos tan presentes. O sea que el egoísmo, padre Toño, perdóname que te diga así porque tú sigues siendo sacerdote, Antonio Reynoso, los valores han sido enterrados, socavados, los valores de la moralidad, de pensar en el otro, de servir al otro. El egoísmo se ha centrado de una manera en el corazón a nivel general de los seres humanos que nada más piensan en ellos mismos. Eso es el desafío para la iglesia, incluso para la política, cómo sacar ese egoísmo y esa ambición de poder y de servirme yo primero en el plato antes de servirle a los demás. Eso es lo que nos está nosotros poniendo en cuestionamiento lo que estamos ofreciéndole a la gente. Porque realmente esto es un tiempo de reflexión. Las personas no se están deteniendo. Las personas andan como un vehículo sin freno, muchos en esta realidad que vivimos, y siempre cuando un vehículo va sin freno va a chocar. Veo que se han hecho reinados, reyes. Tú ahorita mencionabas a nuestro presidente de Estados Unidos, porque yo estoy allá. Se han querido hacer reyes y señores de la creación. Y el rey y señor de la creación es Dios. Y su siervo es Jesús, su Hijo. Entonces, ponerse en el lugar de Dios, querer acaparar a los demás y manejarlo y dominarlo al antojo de ellos, de los poderosos. Perdóname que sea un poquito insistente, pero el poder ha aplastado la bondad y la generosidad de los demás. Y en ese sentido, la gente no tiene tanto valor para lo que están dirigiendo. Es una sociedad organizada desde el poder, cuando nosotros como cristianos sabemos, como dice Jesús, que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Pero la palabra servicio se ha también sepultado. Y entonces la dignidad de la persona humana, la iglesia episcopal a la que pertenezco, Antonio Reynoso, valora mucho la dignidad del ser humano. Y por eso fue que yo tuve tantas confrontaciones en las elecciones en que este presidente iba de candidato, porque sé que el respeto a la dignidad humana en esta sociedad, desde arriba, se ha deteriorado. Entonces, la iglesia episcopal insiste, y todas las iglesias cristianas, en que el ser humano es obra de Dios y no puede ser destruido por los poderosos o por los que están en el poder. O sea, tengo mucho cuestionamiento con esta realidad, pero nosotros somos mensajeros de esperanza, Antonio. Nosotros tenemos que transmitir otra cara. Yo estoy en esa actitud
en los últimos años de ver los valores que tiene nuestra gente y auparlos, valorarlos y destacárselos, porque en cada ser humano hay mucho de bendición. Y esa bendición es la que no se puede destrozar por los que están en gran parte dirigiendo el sistema en este mundo. Bueno, lo que acaba de decir el padre Pedro Santiago provoca muchas preguntas, muchos cuestionamientos y ampliar esta conversación sobre el tema que él ha planteado. Pero como tenemos nosotros que aprovechar la presencia del padre Pedro ahora, el padre Pedro, como muy bien dijo, como muy bien acaba de decir, no reside permanentemente en República Dominicana, sino en Estados Unidos. Pero yo quiero que tú nos cuentes un poquito, para edificación nuestra, un poquito pasando del tema muy importante y con un enfoque que estoy absolutamente de acuerdo contigo, muy de acuerdo, y no tanto de acuerdo, sino provocativo y desafiante lo que tú acabas de decir. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito ese paso tuyo. Primero, el sacerdocio lo ejerciste con mucho valor, muy bien, con mucha eficiencia, desde la ordenación del 9 de agosto de 1980 hasta el momento que estuviste ejerciendo el sacerdocio y estuviste también impartiendo docencia y demás. Y después el paso que diste hacia la iglesia episcopal. Digamos, compártenos con nosotros esa experiencia. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo tú sientes que eso te ayudó a vivir más profundamente tu fe? Sí, la realidad de la Iglesia Católica Romana, que quiero insistir, el título oficial de la Iglesia Católica Romana, nosotros recibimos, como tú y yo, la formación de la Iglesia Católica Romana. Y realmente esa formación es un tesoro. Nosotros tenemos de dónde sacar, porque tuvimos una preparación con los sacerdotes jesuitas y metido en el seminario 24 horas. Eso es un tesoro que la Iglesia Católica, incuestionable para nosotros. O sea que valoro mucho el cariño que yo recibí, la confianza que tuvieron los obispos conmigo aquí en la Iglesia Católica en el país, y realmente me siento edificado de la formación recibida a nivel de esa área. Naturalmente hay un vacío en nosotros, en muchos de nosotros, de querer tener un hogar, de querer tener una familia, porque el celibato, el no tener familia o no casarse, como se le quiera titular, el celibato es un tesoro para algunos, que los que tienen ese don. Yo tuve la necesidad de formar un hogar y pasé a la iglesia episcopal y he recibido en la iglesia episcopal mucha confianza. Me siento también muy bendecido porque al pasar a la iglesia episcopal y formar hogar, Antonio Reynoso, esa es otra experiencia. Y eso realmente, cuando uno testifica que tener una familia no es lo mismo que predicar sobre una familia. Yeah. No es lo mismo que tener que levantarse de madrugada, tener una esposa, tener 3 hijos y entonces echar para adelante con la familia. Para mí la familia es una riqueza extraordinaria y se lo agradezco a la iglesia episcopal que me abrió las puertas. Nosotros no nos ordenamos de nuevo sacerdote, el sacerdocio es uno y para siempre. Y en ese sentido a mí me recibieron mi sacerdocio en la iglesia episcopal y entonces yo al ser recibido, al ser reconocido mi sacerdocio, pude entonces empezar un proceso para contraer matrimonio. Y ha sido una bendición pasar a la iglesia episcopal y realizar mi ministerio en Estados Unidos, porque la iglesia episcopal me abrió un horizonte que yo desconocía. Y me dio también una oportunidad de servir como sacerdote casado y edificarme y edificar a otros en esa experiencia. Ya. Háblanos un poquito, Pedro, ahí mismo para terminar un poquito la parte doctrinal, para edificación también de nuestros televidentes y la gente que te está oyendo también, porque puede ser que alguien te esté escuchando sin verte. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son los matices doctrinales que distinguen una iglesia de la otra? La que tú perteneciste, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y esa iglesia episcopal. Nosotros somos parte de la iglesia cristiana. El catolicismo es parte de la iglesia cristiana.
los episcopales forman parte de la iglesia cristiana, somos cristianos, esa es la religión. Hay algunos que se confunden que el catolicismo es una religión, es una denominación o un tipo de iglesia dentro del cristianismo, al igual que la iglesia episcopal, o sea que somos de la rama cristiana. Esto es bueno enfocarlo porque la salvación no está en una denominación o en una iglesia, la salvación está en Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo es que al formar parte de la iglesia episcopal, pues pude comprender qué grande es el Señor. Me ha enseñado esto a ser empático con nuestros hermanos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Episcopal tiene, Antonio, la realidad de que podemos casarnos, no todos están casados en la Iglesia Episcopal, pueden las mujeres, gracias a Dios, ser ordenadas sacerdotes o presbíteras, pueden ser obispos. O sea, esto doctrinalmente no entra en el catolicismo. O sea, nosotros tenemos mujeres en el sacerdocio muy buenas que tienen que hacer la misma carrera con nosotros porque Dios le ha dado los dones. O sea, en ese sentido, la Iglesia Episcopal es sumamente incluyente, respetando las normas y los cánones dentro de la Iglesia Católica. O sea, esos dos aspectos de que las mujeres estén en el ministerio y el sacerdote pueda casarse y ejercer su ministerio son bendiciones. Y el otro punto es que cuando yo entré al seminario, Antonio Reynoso, me dijo un obispo, no voy a decir el nombre porque lo quiero mucho y ya pasó a la gloria del Señor. Pedro, esta iglesia es jerárquica, no democrática. Eso fue lo que me dijo un obispo claramente. Y digo yo, pues tengo que seguir en ese plan a la jerarquía. Nuestra iglesia, además de ser jerárquica, es democrática. Y te puedo explicar si quieres. Y es una diferencia radical con el catolicismo. Ok. Bueno, pero Notancia nos señala de que tenemos que volver a la pausa. Yo tengo muchas inquietudes. Yo sé que también ustedes, los amigos televidentes, tienen muchas inquietudes con respecto a lo que Pedro está planteando. Porque de eso se trata, de profundizar nuestra fe a partir de unos conceptos, vivencias, doctrinas que uno ha ido asimilando. Bueno, pero me gustaría decir que lo que buscamos todos juntos, ¿sabe qué? Eso que dice en la Biblia, la Nueva Jerusalén, que ahora con esta guerra uno no se confunde, ¿verdad? No quiero jamás que la gente se confunda con que la Jerusalén que está el Netanyahu es la Jerusalén que nosotros estamos hablando cuando hablamos de Nueva Jerusalén. Jamás en la vida. Pero bueno, eso ha encontrado Pedro la Nueva Jerusalén a través de esta iglesia, a través de esta denominación que tú has asimilado. Esa pregunta la dejo ahí en carpeta porque vendrá en la próxima entrega de próximo segmento después de una breve pausa.
punto seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Aquí estamos de nuevo. Pensamiento Global con el padre hoy y con esta entrevista muy importante con el sacerdote, con el padre Pedro Santiago Guzmán, quien ejerce el sacerdocio ministerial de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos y también es dominicano y de vez en cuando con frecuencia está por aquí. Lo aprovechamos aquí, que está aquí en este momento, para que viniera aquí y compartiera con ustedes esta agradable experiencia que está comunicando desde su familia, desde su realidad, desde su iglesia y desde sus visiones. Padre Pedro, yo le preguntaba, le hacía una pregunta cuando estábamos cerrando. Todo esto que está diciendo usted de su doctrina, de la vivencia que ha tenido, ¿realmente tú has sentido que ha ido construyendo en el proceso esa famosa, que es utópico, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, la nueva Jerusalén que todos te queremos construir en el sentido pleno de la palabra? ¿Sientes eso, Pedro Santiago Guzmán, que ha ido aportando a esa nueva Jerusalén con tu vivencia y tu escogencia también desde el punto de vista eclesial? Me alegra la palabra aportar, porque nadie hace nada solo. Nadie hace nada solo. Y detrás de un trabajo misionero hay mucha gente en el silencio. Claro. Hay mucha gente dando lo mejor. Y yo me sentí donde ejercí 26 años y medio el sacerdocio, en una comunidad de carne que es una comunidad pobre, una comunidad de muchos crímenes. Allí floreció el naranjo. Y en ese sentido, mucha gente han apoyado el ministerio. Yo no tenía necesidad de jubilarme a los 70 años, podría esperar 2 años más. Y la gente quería que siguiera. Yo preferí jubilarme, gozar un tiempo para disfrutar con la familia, pero realmente yo sé que aportamos lo que Dios nos permitió aportar en esa comunidad de Camden y en la diócesis de New Jersey, porque en New Jersey hay 2 diócesis episcopales, una está en Trenton, que es la diócesis nuestra, y otra está en Newark, pero nosotros estamos en la diócesis antigua de Trenton, y ahí pudimos hacer el trabajo con la ayuda de Dios y con la ayuda de mucha gente. Y te confieso, Antonio, que mi esposa se entró de lleno en el ministerio de la comunidad y fue un gran aporte, fuera de otras personas. O sea que el trabajo no se hace solo. La Nueva Jerusalén no se construye individualmente. Claro. Es un trabajo en equipo, en grupo. Y a veces nada más se ve el que está al frente, como si fuera el protagonista. Detrás de nosotros, Dios nos bendice con tantas personas que aportan, que dan lo mejor de sí, que se entregan, que se convierten en entes esenciales de transformación. Pero ¿por qué te jubilaste? Tú eres joven, muy joven todavía. Entonces te jubilaste, ¿porque por la familia estrictamente solamente o porque entiendes también que tenías que descansar? Yo no quisiera que me saliera un loquito a mí y me dijera que jubílate. A mí, yo no quiero jubilarme. ¿Para qué? Yo quiero seguir trabajando. Esa es mi convicción personal. ¿Por qué la jubilación? Siempre lo que en política no se usa mucho, en nuestra iglesia episcopal sí se usa mucho y quizá mucho en otras denominaciones. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y la palabra jubilación lo dice. Jubílate, alégrate, goza, canta. Haz un programa jubílate. Según la palabra jubilado o jubilación viene de gozo. Y estamos en esa experiencia de gozo. No significa dejar el sacerdocio, no significa retirarme del sacerdocio, porque ahora mismo me están llamando de diferentes congregaciones para que vaya a celebrar la Eucaristía o la misa.
y uno mantiene ahora un espacio de que otra generación viene. Sí. Lo que nos están dirigiendo fuera de tu presidente son vegetarios que deberían ya estar en etapa de descanso. Vea, una pregunta, pero en ese sentido, cuando tú dices la celebración que te llaman, ¿cómo ustedes se manejan? ¿Cómo se maneja tu iglesia con respecto a eso? Si tú quieres celebrar una Eucaristía, presidirla, ¿tienes que tener un permiso especial de un párroco o de un obispo determinado? ¿Cómo se maneja eso? Se maneja por diócesis, Antonio. O sea, nuestra diócesis, yo estoy encardinado en la diócesis de New Jersey. Ok. Entonces, todas las celebraciones que entran en ese espacio de nuestra diócesis no necesitan ninguna carta ni ningún permiso porque soy sacerdote. ¿Aún después de jubilado? Sí, aún después de jubilado, evidentemente. Porque jubilado no significa que cansado ni derrotado, significa estoy para lo que yo quiero hacer Ya. en el nombre del Señor sin presión y sin horario. Entonces, si me llaman, con todo gusto yo voy y respondo. Si tengo que sustituir a alguien porque se va de vacaciones, estoy disponible, porque ahora puedo ofrecer lo que antes no ofrecía. Pero como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizara, me imagino que también tú sigues tu evangelización, sigues evangelizando. ¿Te dedicas a una obra especial ahora o piensa en el futuro hacer algo en ese sentido? La evangelización es un desafío permanente para nosotros y yo pienso que evangelizar es la tarea que Jesús nos mandó. Eso no tiene retiro ni jubilación. Entonces, esto que tú estás haciendo en pensamiento global, también tú estás llevando un ministerio de evangelización a algunas áreas y eso es importante. Y yo tengo planes fuertes de seguir evangelizando a través de esta plataforma, de los medios de comunicación, porque todavía tengo, gracias a Dios, buen juicio, buen discernimiento que Dios me lo ha dado y no me siento que ya tiré el último tiro. O sea, que estamos organizando un proyecto para seguir evangelizando desde los medios de comunicación. Sí. Y además el testimonio de que la gente me llame, yo vaya y yo le asesore y yo le oriente, es parte de este ministerio. Evangelizar no es solamente en el templo, naturalmente, eso ya lo sabemos. Jesús no evangelizó en los templos, Jesús evangelizó desde las calles y ahora yo estoy abierto para fuera del templo llevar el mensaje. Antonio Reynoso, la misión de evangelizar es una obra maravillosa y permanente, como es permanente el sacerdocio. Yeah. Pero una pregunta, la fe vivida en tu experiencia, ¿cuántos años tuviste de sacerdocio en República Dominicana? Ejercido de sacerdocio. Fueron los primeros 15 años que yo pasé aquí. Ok, óyeme, 15 años por un lado y 26 por otro, ¿verdad? Así fue la cosa. ¿Cómo algunos matices, algunas diferencias en tu ejercicio sacerdotal que tú encontraste entre vivir la fe, predicar esa fe en United States of America, Estados Unidos, en este caso particular en la diócesis de Trento, ¿verdad? Y particularmente en Random, se llama la ciudad, ¿verdad? Camden. En Camden. Y vivir la fe, desde Villa Altagracia, donde naciste, y seminario, la formación en la universidad y tu ejercicio sacerdotal acá en República Dominicana, ¿cómo fue? ¿Cómo engarzaste eso? ¿Cómo tú te alineaste ahí en ese proceso? Sí, son 45 años que voy a cumplir de sacerdocio ahora en agosto, el 9. 45 años. 45. Entonces, realmente en esos 45 años, puedo decir que estos últimos años de permanecer tanto tiempo en una congregación. Pero 45 años son. 45, del 80 al, o sea, que yo hubiese, del 80 al ya, 25. O sea, que yo hubiese cumplido también eso. Exactamente, tú Ay, tendrías Dios. 45 años de sacerdocio, porque recuerden los que siguen pensamiento global, el padre, nosotros le decíamos el padre Toño, no voy a decir como le decía Freddy, pero realmente, Sí. pero realmente tú entraste con nosotros y te ordenaste en el mismo 80. El mismo año. O sea que 1 de noviembre. ya 1980. son 45 años, más de lo que tenemos de Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos, 1 de Fue el que noviembre. sí. Muy bien, o sea que pasar a vivir esta experiencia en una urbe grande, como es Estados Unidos, te voy a decir a los amigos televidentes lo mismo, me abrió un horizonte grande, Tony.
me abrió un horizonte de entender a la gente, de ver otro mundo, de ver otra realidad. Como yo he dicho, la iglesia episcopal para mí es lo mejor de dos mundos, porque en parte es protestante por la reforma, pero seguimos el catolicismo por todos los credos y los sacramentos. Sí, Entonces, sí. a mí me abrió un horizonte en Estados Unidos sin descartar mi gran cariño para Villa Altagracia que tengo. Y realmente al unirme en una comunidad tan pobre como fue la que me tocó trabajar, siempre me identifiqué con mi pueblo. Y realizar el ministerio allí, hubo un obispo que me dijo, ahí no florecen, ahí no, las piedras no pueden ni moverse. Así es que tú vas a una área, cuando yo le dije, voy para Camden, ¿para dónde? Y tú no encontraste otro nombramiento de tu obispa, porque Camden era una ciudad desacreditada. Y yo, gracias a Dios, ¿Y por qué desacreditada? por los crímenes, Ya, por ya. la droga, Sí, sí. por las violaciones, por los asaltos. Fue considerada la primera ciudad más pobre de Estados Unidos en un momento dado. Ahora estará en el 5º lugar. Ya. Pero realmente ahí pudimos hacer, y ahí Yo fue creo que que Dios me Chicago sembró. está por encima, o Los Ángeles, qué sé yo. Sí, Bueno, después podríamos hablar de eso, sí, Muy bien. porque San Diego entra en ese aspecto. Ok. De todas maneras, yo pude realizar el ministerio con el apoyo de, como he comunicado aquí en tu programa, con el apoyo de mucha gente y sobre todo Dios. Dios ha ido marcando en mí una experiencia que tengo que mantener gratitud eterna al Señor. O Pedro, sea, en ese sentido. si tú fueras a elegir de nuevo, te dice, mira, eliges sacerdocio, médico, etcétera, ¿elegiría de nuevo ser sacerdote? Eso vamos a escucharlo, la respuesta, en unos breves segundos, porque vamos ahora a una breve pausa. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Pero señores, aquí estamos nosotros en este instrumento de evangelización, siguiendo el mensaje que decía el padre Pedro la anterior, y agradezco mucho la iniciativa que hemos tenido de este programa de televisión y muy particularmente agradezco a mi amigo, mi estimado amigo y hermano Ricardo de León, Rojas de León, quien es director de este canal, que fue de lo que me estimuló para este
este programa. Y la verdad que uno se siente bien porque aquí está, traer figuras como Pedro decía de que también estamos, este es un instrumento de evangelización más o menos. Pero claro, por eso vino Pedro aquí, porque eso es lo que queremos, voces que nos iluminen, que nos ayuden, que nos estimulen, que nos acompañen en este proceso. Bueno, señores, qué bueno, yo tengo varias preguntas para el Padre Pedro, estamos llegando casi al final, pero debo primero presentarle, aunque no está muy claro, este es un brochure que trajo Pedro de la iglesia de él, de la iglesia donde él prestó servicio, la iglesia San Andrés se llama. Bienvenidos a Iglesia San Andrés. Iglesia San Andrés en la 3050 River Avenue en Camden, New Jersey. Bueno, señores, aquí hay varias preguntas. ¿Qué significa la iglesia? ¿A qué estamos llamados? Etcétera. Bueno, ahí le presento esto para decirle, Padre Pedro, si a usted le dijeran de nuevo, usted está todavía chiquito, como estábamos nosotros chiquitos cuando dijeron, ¿tú quieres ser padre? Y uno dijo, bueno, se lanzó y nos lanzamos. Si a ti te dijeran, pero tú, ¿qué vocación tú escogerías en este momento? ¿Volvería a la misma vocación? Hay una frase de Jesús, porque hay que hablar del maestro. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. En ese sentido es valioso si el Señor si naciera de nuevo y el Señor me elige, con mucho gusto. Sin duda, yo me siento sacerdote en todo, sacerdote siempre, como decía una frase de aquellos tiempos Constatiano, que tú estuviste ahí. Constatiano es un movimiento que fundó el padre José Kentenich en Alemania, se llama movimiento de Schoenstatt. Ya, entonces realmente yo me siento identificado como ser humano en el sacerdocio. Yo, si fuera de mi parte, si el Señor me llama, yo diré, he aquí, Señor. O sea, me siento muy sacerdote, me siento muy bendecido, me siento muy contento y creo que la vocación al sacerdocio es un regalo de Dios que yo respondí y volvería a responder. Pero una pregunta, hay un cuestionamiento de algunos sectores, en República Dominicana particularmente. Escuché también recientemente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratando el tema. Hay muchos temas, evidentemente, que se nos quedan en carpeta que yo quería conversar contigo, pero este tema concretamente, hay mucha gente que no quiere que la Biblia se lea en las escuelas, ni que tampoco se dé religión para nada, o bueno, que se dé Biblia en las escuelas. Pero ¿está de acuerdo con que la Biblia se lea en las aulas de nuestras escuelas? Pienso que el mismo movimiento mundial lo que quiere es sacar a Dios del centro de la vida de este mundo. No va a ser posible. Dios seguirá dirigiendo y creo que la palabra de Dios, la Biblia, no solamente debe leerse en las escuelas, debe reflexionarse, debe meditarse. Recuerdo que en la época nuestra de muchachos recibíamos clases de religión antes de ir al seminario, sí. Pero todo eso se ha abolido. Es muy triste porque hay una mentalidad. Se llamaba así mismo, religión. Religión, hay una mentalidad donde Dios no quiere este tipo de mentalidad, que Dios exista ni que la palabra de Dios guíe. Pero realmente creo que la palabra de Dios, la Biblia, es una luz en medio de tanta oscuridad que hay en esta realidad que nos ha tocado vivir. Es necesario que se permita el espacio y gracias a Dios que nuestro mismo escudo lleva el signo de la Biblia. Nosotros somos cristianos y eso es un tesoro. Es el único escudo que tiene la Biblia, es el único, señores, es una cosa, un privilegio para nosotros. Y hay algunos han querido quitar Dios, patria y libertad. Con la Biblia abierta y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. San Juan 8:32. En vez de tener la idea de que la palabra oscurece o la Biblia oscurece, la Biblia lo que da un sentido humano para actuar con libertad responsable. Claro. Y eso sí necesitamos madurarlo siempre, actuar en libertad responsable. Y conocerá la verdad y la verdad es Jesús y seremos libres. Así que sí, hermano Antonio Reynoso de Pensamiento Global, creemos que debe impulsar. Usted que está en educación, hermano, tiene un recurso extraordinario para seguir empujando eso. Sin descartar, esto lo quiero precisar antes de despedirme, sin descartar que si otras denominaciones y otras religiones pueden recibir un espacio en las escuelas, ¿por qué no?
a nivel de información, porque nosotros nos hemos quedado muy limitados en el sentido de lo nuestro, pero hay que abrir un poquito más el horizonte para que otros expresen su manera de pensar religiosamente. En ese sentido quiero hacer el aporte, que soy muy opuesto a la exclusividad. Claro, hay que ser inclusivo. Mira, yo tuve una experiencia muy bonita en Alemania con yo era párroco interino por 2 meses en una parroquia en Alemania. Y cuando a mí se me ocurrió un día, después de la misa, me fui a una iglesia luterana y era una pastora, Pedro, una pastora. ¿Tú sabes lo que yo le propuse a ella? Vamos en alemán se dice Kaffeekuchen, que es café y bizcocho. Vamos a hacer un Kaffeekuchen todos los días a las 3 o a las 4 de la tarde. Y nosotros teníamos todos los días, yo duré 2 meses, señores, con esa pastora y el equipo de ella, que eran 2, 3, 4. Eso me ayudó mucho también para el idioma y todo eso. Pero lo que quiero decir es, si uno se abre, óyeme, lo que tú acabas de decir, ¿y por qué no leer el Corán? El Corán, si por ejemplo yo tengo una iglesia, una aula, por ejemplo, donde hay 5 niños que son musulmanes, ¿por qué no el Corán abrirlo? Yo tengo el Corán, no sé, tú también. Yo también. Y lo he leído, el Corán, mucho. A mí me lo regalaron el Corán allá estando yo en Estados Unidos no hace mucho. Y la verdad que yo disfruto leyendo el Corán también. Tiene vivencias y por supuesto, doctrina. Tiene mucho de palabra de Dios, Tony. Palabra de Dios. Pero, para finalizar, Pedro, porque ya el tiempo se nos terminó. Pedro, una pregunta. Si, por ejemplo, Pedro, a ti te preguntaran, ¿cuál sería el legado? En todo lo que tú has dicho, esto es medio tautológico, vamos a decirlo así, como repetitivo. Pero, óyeme, quiero escuchar, Pedro, Padre Pedro Guzmán, Santiago Guzmán. Si, por ejemplo, alguien te preguntara, ¿cuál es el legado que tú le quieres dejar a estas generaciones futuras que vienen por ahí? ¿Cuál sería tu legado, Pedro? Te voy a decir, yo combatí la palabra legado cuando mi despedida, porque creía que era muy grande. El legado lo dejó Jesús. ¿La combatiste? Sí, la palabra legado. Ya. Pero te acepto la pregunta. ¿Cuál es tu mensaje? Porque el legado es Jesús. Sí. Yo lo único que puedo decir a tus personas que nos escuchan en Pensamiento Global, que sean empáticos. Empáticos. Que tengan empatía con la gente. Como dice Jesús, sufrir con el que sufre, alegrarse con el que se alegra, Claro. no crear obstáculos. No sean odiosos. Hay que romper barreras, no poner barreras, no poner obstáculos. Claro. En ese sentido es ser empático con él, sobre todo porque Jesús lo fue y nos enseñó, ser empático con el que está más. Qué bonito. Eso es lo que yo pienso. Lo del legado, Ok. para nosotros el legado es Jesús. Pedro, ¿qué sentido tiene de que en la vida uno todos los días dando boche y dando golpe a la gente, golpear a la gente? ¿Qué sentido Sacando tiene eso? esa amargura que Óyeme, debe canalizarse por otro lado. Eso como es muy cercano a la muerte. Señores, qué pena que el tiempo se nos termine. Yo quería seguir hablando con el padre Pedro Santiago Guzmán. La bendición le llega a cada uno, señores, cada vez que uno escucha palabras bonitas y palabras, mensajes. Pero muchas gracias por tu presencia. Que Dios bendiga también tu trabajo allá, aquí en República Dominicana, lo que haces acá, y sobre todo allá con tu familia también en Estados Unidos. Y a ustedes, mis amados y mis apreciados televidentes, compañeros de batalla que nos escuchan, muchas gracias por su audiencia. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo. Amén.